Total impresionante dedicado a Morbius, un Marvel Limited Edition aparecido en julio de 2021. Bienvenidos a un nuevo vídeo de TDT Podcast, el podcast anteriormente conocido como Tertulia de TV. En esta ocasión, como podéis ver, vamos a comentar este Marvel Limited Edition aparecido recientemente. Un total, como he dicho, impresionante de 872 páginas. Yo diría que el más grande aparecido hasta ahora de los Limited Edition. Desde luego el que tiene mayor precio, el más caro, 62 euros. Bueno, aquí voy a intentar ayudaros a decidir si merece la pena gastarse ese dinero o no en este tomo. Bueno, primero comentar la edición, la habitual de los Limited Edition en cuanto a portada de tapa dura, con su hilito este para separar las páginas. Y hay una diferencia con respecto a los resto de tomos de Limited Edition, que es el papel. ¿Vale? Aquí podéis ver o intuir por el brillo que tiene un papel satinado. Papel satinado mate, no es del súper brillante, pero bueno, ustedes ya sabéis que nosotros en el podcast de TDT siempre estamos a favor de que los clásicos se publiquen en papel poroso, que es lo que suele hacer esta línea de los Limited Edition, que se suele publicar en papel poroso. ¿Por qué se ha publicado en esta ocasión con este papel satinado mate? Decir que no molesta para nada, ¿vale? Que aunque no sea papel poroso, no molesta para nada en la lectura, ni te desconcentra, ni mucho menos, ni tiene un brillo muy excesivo, como podéis ver, que no se refleja, ¿vale? Que es una cosa normalita, está bien. No es lo mejor porque no tiene papel poroso, pero bueno, como decía, ¿por qué se publica así? Bueno, porque este tomo de Morbius, ¿vale? El hombre llamado Morbius, el vampiro viviente, que recoge todas las historias clásicas del personaje, ya sea en aparición en diferentes series o protagonizadas por él, ¿vale? Pues es una traslación directa de un ómnibus americano, que, bueno, que es exactamente igual, con el mismo tipo de papel, y bueno, y entonces se ha respetado eso, ¿no? Se ha respetado de que se ha hecho una traslación directa, traducción y demás, pero después el papel que se ha usado el mismo que en Estados Unidos. Bueno, esa es la explicación, ¿vale? Que nos puede gustar más o menos, pero bueno, es la explicación que dan. Ya sabemos que suelen ser en Panini y en SD en general, suelen tener la vista de publicar el papel según el usar el papel depende de qué cómics son, si son más clásicos o no. Pero bueno, esto pasa lo mismo, no que quiera justificar ni mucho menos, pero pasa lo mismo con lo que pasa con los omnibus de Conan, ¿vale? Que también tienen un papel satinado mate. No es un papel poroso para la historia, pero bueno, es lo mismo, porque también hace una traslación directa del material americano y usan el mismo papel que usan allí. No sé si incluso están obligados a usarlo. Son esas cosas que se oye, pero no lo puedo confirmar, pero parece. Por ejemplo, los de Conan están obligados a usar el papel. Yo creo recordar haber leído, no recuerdo a quién he escuchado, que están obligados a usar ese papel por el acuerdo con Marvel, y no me extrañaría que en este caso fuera lo mismo, ¿vale? Bueno, ¿y qué tenemos ya aparte de comentar esto del papel y demás? El tomo se ve resistente, ¿vale? Pesa porque no vamos engañando, pero vamos, yo para leer estos tomos siempre me busco algún tipo de apoyo para no joderme mucho la muñeca, ¿vale? Así que os lo recomiendo siempre, ya sea en las piernas como hago yo, o ir cambiando de mano de vez en cuando. Bueno, eso ya cada uno que haga lo que quiera. ¿Qué nos encontramos? Bueno, como digo, recopila las historias clásicas de Morbius, ¿vale? Desde su primera aparición en la colección de Amazing Spider-Man, ¿vale? Esta famosa saga donde Spider-Man Peter Parker le salieron 4 brazos extra, ¿vale? Dibujada por Jill Kane, guionizada por Roy Thomas. Vamos, una historia muy clásica que supuso el debut de Morbius en el universo Marvel. Y bueno, y continúa con sus siguientes apariciones también en torno de Spider-Man, en diferentes series, ¿vale?
como creo que fue en Espectacular, en algún en Marvel Teen, también en algún anual. Bueno, sus diferentes apariciones en el entorno de Spider-Man, que es como inicialmente apareció Morbius como villano de Spider-Man, ¿no? Aquí tenemos un glosario, un índice donde vienen todos los episodios que empiezan cada página, donde empieza cada uno, los autores, ¿vale? Un artículo, un prólogo de Don McGregor, que es uno de los guionistas de bastantes episodios de los que aparecen en el tomo. Está muy interesante. Bueno, ya directamente en un artículo extenso empieza, como he dicho, por aquí. Después, como podemos ver, no cambian, ¿vale? No sé exactamente, se supone que está ordenada más o menos cronológicamente, ¿vale? Cronológicamente, no de orden de publicación original, me refiero de fecha de publicación de los cómics, sino en la vida del personaje, ¿vale? La vida del personaje se supone que está, yo por lo que entiendo, es un orden cronológico de la vida del personaje, ¿vale? Empieza con su primera aparición y va continuando, porque va saltando, por ejemplo, como digo, aquí están las primeras apariciones de él, en las colecciones de Spider-Man. Después su serial en Vampire Tales o como se diga, ¿vale? No incluye todo Vampire Tales, son la historia de Morbius, ¿vale? Que son en blanco y negro. Después vuelve a cambiar otra vez, como he dicho antes, a un anual, un Giant Sight de superhéroe de Spider-Man, ¿vale? Que también se enfrenta con el Hombre Lobo. El Hombre Lobo, John Jameson, ¿vale? No, Jack Russell, que también se enfrenta en él posteriormente. Después pasa a esta serie, El hombre llamado Morbius, el vampiro viviente, que estuvo en parte protagonizada por Morbius, ¿no? Bueno, en parte que estuvo protagonizada por Morbius, que es, yo diría que es la serie principal, aunque Vampire Tales también, pero esta es la serie principal que más relación tiene con el universo Marvel tradicional, ¿vale? Hay unos pocos episodios, como digo, de El vampiro viviente, después vuelve otra vez a Vampire Tales, va cambiando, ¿vale? Vuelve otra vez a Vampire Tales, unos pocos episodios, ¿vale? Podéis ver, unos pocos episodios, una tanda de uno, después vuelve a tener una tanda de episodios de El vampiro viviente, o así, ¿no? Así, y después otra tanda una tanda de episodios, después otra tanda la tanda final de los episodios de Vampire Tales, y después ya acaba con sus apariciones en otras series, las últimas apariciones que tuvo en esta época, ¿vale? Marvel Premier, La Legión de los Monstruos, su unión con el Hombre Lobo Jack Russell, el Hombre Cosa, el Motorista Fantasma, ¿vale? Después una aparición también que tuvo en el Marvel Twin One de la Cosa, un cruce con la Cosa, son 2 números sueltos. Después te incluye este extra. Bueno, esto te lo explica aquí, que una reimpresión del Marvel Teen número 3, que está al principio del tomo, pero las 2 primeras páginas han sido modificados los diálogos y después te añaden una página final nueva que como digo, no te incluyen otra vez el episodio entero porque ya está al principio, pero bueno, te ponen este cambio que hubo para intentar cuadrar la historia de Morbius con los hechos finales de su participación en el Marvel 21 y después pues bueno, otra aparición en los títulos de Spider-Man, Espectacular Spider-Man, viene unos 3 números, el 7, el 8 y después viene el número 38 donde se supone, no voy a decir cómo, pero se supone que Morbius se cura de esa enfermedad que tiene, que ya sabemos que él no es un vampiro sobrenatural, sino un vampiro científico, siempre se dice lo mismo y se recalca durante mucho tiempo, vamos, continuamente en este tomo. Y bueno, se supone que aquí acaba curado, no voy a decir cómo, voy a pasar las páginas y después ya tenemos una tanda final de episodios de la colección de Hulka, la salvaje Hulka, la primera colección de la prima de Bruce Banner, Jennifer Walters. Son 3 o 4, no recuerdo. Bueno, que en realidad Morbius no llega a aparecer, pero sí aparece Michael Morbius. O sea, sí aparece Morbius, pero sin ser un vampiro, sino como científico. Supuestamente ya curado. Aunque aquí te da a entender alguna otra cosa, pero bueno, son como acaba el tomo.
esos 3 episodios, creo recordar que eran, y que en realidad la participación de Morbius es muy tangencial, ¿vale? Aparece, pero muy poquito. Y después, bueno, pues ya una serie de extras, un artículo final de Eduardo de Salazar, de la aparición de Panini, bueno, extras que vienen, ya podéis ver, anuncios diversos que de Morbius de la época, bastantes anuncios, todo aquí recopilado, algunas páginas a lápiz y a tinta, ya podéis ver, de Gil Kane, el maestro Gil Kane, portada a lápiz y tinta, bueno, ilustraciones, portadas más portadas, ¿vale? De recopilación y demás, de Marvel Tie, que eran una colección que recopilaba historias de Spider-Man, muchas portadas, bueno, pues eso. Vale, esto para que tengáis una idea de qué contiene el tomo. Decir que, bueno, aquí en la contraportada viene, como pasa con los Marvel Limited Edition de Conan, todas las portadas de todos los cómics aparecen. Ya veis que son bastantes, porque por algo son 872 páginas, ¿no? Creo que recuerdo así, 872. Decir que esta edición, que suele ser muy cuidada por parte de Marvel, pues delante de cada número tiene su portada, como debe de ser, como nos gusta a los aficionados en general, ¿vale? Y ahora vamos a decir de qué va el tomo, o de qué va, o de si merece la pena comprarlo. Bueno, pues el tono de la historia varía mucho dependiendo de la colección que se trate. O sea, los primeros números de Amazing Spider-Man, en donde se debuta Morbius, bueno, el protagonista de Spider-Man, Morbius es el villano, un tono pues muy superheroico, como no puede ser de otra forma, porque se trata de Spider-Man, y así es prácticamente en todas las apariciones del personaje en estas colecciones de Spider-Man, ya sea las que hemos visto los primeros números del tomo o los números finales, ¿vale? Son apariciones más superheroicas, pero bueno, vamos a centrarnos un poquito en lo que es las colecciones protagonizadas por él, ¿vale? Mira, como aparece primero Vampire Tales, bueno, decir que aquí son historias. Vamos a reseñar primero, antes que nada, que los autores de este tomo son, bueno, autores conocidos como Steve Gerber, Don McGregor, Jerry Conway, Doug Munch, Bill Manlo, o sea, guionistas muy conocidos, ¿no? Y dibujantes también, hay algunos muy conocidos, ¿no? Como Rick Buckler, Pablo Marco, Tom Sutton, Sonny Trinidad, que me gusta mucho sus números en los números finales de Vampire Tales, Paul Gula se dibuja algunos, Gil Kane también algunos, hasta Peg Craig Russell también dibuja algunos, ¿vale? Solo uno creo recordar, Frank Robin, o sea, dibujantes clásicos y habituales de aquella época, ¿no? Bueno, como digo, la historia de Vampire Tales intenta hacer historias más de terror, ¿vale? Más sobrenaturales. Los primeros números de Vampire Tales están guionizados por, ¿cómo se llama? Don McGregor, ¿vale? Don McGregor, quiero recordar, espérate que lo mire porque ya sí, no, Steve Gerber, perdón, Steve Gerber, un dibujo de Pablo Marco, o sea, son historias de ese estilo, más sobrenaturales, de sectas, de cazavampiros, algunos números de final, bueno, de ese estilo, ¿vale? Sin embargo, su colección de El vampiro viviente, que a ver si veo el vampiro viviente, ¿vale? Que empieza en el número 20, acaba en el 31, que lo recordáis, y el último de la colección. Bueno, pues nos encontramos un Morbius. Mira, por Google el dibujo, May Frederick el guión, empezó esta tanda de episodios de Vampiro Viviente, después de Frederick, ¿sabéis quién estuvo? Creo recordar que estuvo Steve Gerber en una serie de episodios. Vale, principalmente los primeros números son de Steve Gerber en El Vampiro Viviente y de Don McGregor en Vampire Tales. Bueno, pues estos números, como digo, yo, aunque se supone intenta hacer unos números como de terror y sobrenatural, en realidad a mí en ciertos momentos me parece más que son números más cercanos a la ciencia ficción, ¿vale? Porque de aquí
te presentan una serie de personajes que yo la verdad no recuerdo haberlo visto antes, como son los custodios, que se supone que llegaron a la Tierra de otro planeta o de otra dimensión e influyeron en el desarrollo del ser humano. Bueno, historias de estas que a mí me parecen más de ciencia ficción que de terror o sobrenatural, ¿no? Estos números para mí son más de ciencia ficción, más cercanos a la ciencia ficción. Aquí está los custodios. Personajes que yo desde luego no los conocía. No recuerdo haberlos, si los he escuchado alguna vez en algún cómic, pero vamos, yo no me sonaban. Y aquí te los presentan, te explican su origen, intentan enlazarlo de alguna forma con cosas sobrenaturales, satanismo y cosas así, pero a mí me parece más número de ciencia ficción, porque Morbius ahora viaja entre dimensiones, ¿vale? Vuelve otra vez a la Tierra, va a otra dimensión. Bueno, su principal cometido en estos números iniciales de Steve Gerber es esa lucha que hay entre los custodios y una secta, no me acuerdo cómo se llamaba ahora, ¿vale? No me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, unos enemigos de los custodios, ¿vale? Que los custodios abogan por la evolución y los otros, sus enemigos, que como digo no recuerdo quiénes son, pero bueno, son defensores de la magia y demás, ¿no? Y Morbius está ahí en medio, entre medio de los dos, porque ambos intentan usarlo para sus propios fines, ¿no? Pues esos son prácticamente toda la primera parte de esta colección del vampiro viviente. Para mí, como digo, más cercano a la ciencia ficción, como podéis ver aquí cosas muy raras, viaja a otras dimensiones, yo lo veo muy poco sobrenatural, que no es que esté mal, pero bueno, que lo sepáis que no es, ¿vale? No es, no son historias de terror, sin embargo en Vampire Tales, como digo, se intenta acercarse al terror, a lo sobrenatural, también estos números de Don McGregor de Vampire Tales tiene también su propia historia, o sea, donde sí hay una secta, quiero recordar que era ¿cómo era? Algo del demonio, no recuerdo muy bien. Bueno, sea como sea, Morbius se ve involucrado en esa secta, sacrificios, rituales demoníacos, estas cosas típicas que sí están más cercanas al terror. Hay menos, no hay ciencia ficción, no hay superhéroes, simplemente por todas esas cosas, ¿no? Que nos suenan de muchas series y películas, ¿no? Y vemos historias, faros encantados, casas malditas, bueno, cosas de esas, ¿no? Que está, como digo, es una trama que también dura varios números. Toda esta tanda de episodios de Vampire Tales dura varios números. Y que bueno, no está más, está interesante. Al final te acaba, vamos, al final te acaba gustando. Lo que pasa que sí que digo ya, que no se me olvide, que esto recomiendo leerlo poquito a poco. O sea, me ha llevado tiempo leerlo porque hace casi un mes que se publicó el tomo y la verdad no os recomiendo darse atracones de tanto y de una serie, ya sea el vampiro viviente que es a color como la de Vampire Tales que es en blanco y negro, ni de una de otra. Recomiendo meterse muchos atracones, vamos, de muchos números, porque son historias densas, son historias como se escribían antiguamente, con mucho texto, con los defectos que tenía, defectos o llámalo como quieras, que tenía entonces, de sobreexplicaciones, de repetir constantemente una y otra vez la misma cosa, de describirte lo que pasaban en las viñetas. Se hace cansino, pero como digo, se hace cansino si te intenta meter en un tracón, como yo al principio intenté, y entonces yo creo que 2 o 3 episodios al día está bien, es un buen ritmo, no más de 3, para no saturarse bueno, que se te quede la cabeza ya un poquito pillada. Yo al principio intenté eso, pero después dije, no, tengo que parar porque es que si no, no le voy a coger asco, entre comillas, ¿vale? Así que recomiendo eso, leerse 2 o 3 como mucho. Como estáis viendo, por ejemplo, no solo incluyen las historias, sino que también incluye los correos, ¿vale? Los correos, yo no lo leo, lo digo sinceramente, no me voy a poner a leerme los correos de esto, pero bueno, está bien que te incluye los correos. En el sumario de la historia de los cómics de Vampire Tales te viene todo lo que incluye el número completo, aunque solo viene en el tomo, solo viene la historia de Morbius, ¿vale? Pero no está bien eso. El tomo está bueno, continuamente lleno de los correos de las colecciones, ya sea de Vampire Tales o de Vampiro Viviente, ¿no? Como podéis ver, los correos de los lectores,
con sus ilustraciones que venía, o sea, muy cuidada, respetando lo original. Y bueno, a grandes rasgos eso. Tenéis una parte más de ciencia ficción según me gusta, aunque salpicada con puntos de sobrenaturales más que terror, ¿vale? Porque terror no me parece. Y bueno, otra parte menos superheroica, de cómics de terror, de cosas sobrenaturales. O sea, tenéis donde elegir. Tenéis dos historias bien diferenciadas, dos colecciones bien diferenciadas. Y vamos a ver, espérate. Y ahora os preguntaré, ¿merece la pena gastarte 62 euros en este tomo? Vamos a ver, el tomo evidentemente es caro, es el más caro de los Limited Edition que ha salido hasta ahora. Es verdad que son muchas páginas, eso también es verdad, ¿no? Son 872 páginas. Y bueno, esto es difícil, a ver. Para mí merece la pena. Si a ti te gusta el material, desde luego merece la pena. Como decía, merece la pena entonces comprar este tomo. Se me ha cortado cuando ya estaba acabando, por eso hay este pequeño... Bueno, pues lo que está diciendo es que eso va a depender mucho, no es que nos queramos arme, pero en realidad va a depender mucho del interés que tú tengas en este personaje y en esta historia. Si eres fan de Morbius, este tomo lo tienes que comprar del tirón. Solo están sus historias clásicas. No nos olvidemos que después de los 90 tuvo un pequeño resurgir con Los Hijos de la Medianoche y demás. Si eres fan de la historia de terror, bueno, pues tiene una parte que son historias de terror. Si eres fan de la Marvel clásica, pues esto es pura Marvel clásica, ¿vale? Es verdad que este tomo contiene historias, no sé en qué porcentaje, pero según he leído por ahí bastante alto, no sé si 70, 80 o 60 o no sé cuánto, pero de historias que ya han sido publicadas en otros tomos, por ejemplo Vampire Tales de la propia Marvel Limited Edition, ¿no? O sea, que mucho del material que hay aquí ya está en otro formato publicado recientemente, más o menos recientemente, ¿no? En los propios números de Ulca, que son cuatro números, están siendo publicados en Marvel Limited Edition también por Panini SD. O sea, que es muy relativo. Yo, para gastar 62 euros en un tomo, que es verdad que es bastante denso, es gordo, te dura mucho la lectura, porque como digo, son historias densas, ¿vale? Pues hay que estar muy seguro de lo que uno quiere comprar. Yo con este vídeo espero haber ayudado a algún lector o vidente del vídeo a decidirse, pero eso, es difícil de una responsabilidad que yo no voy a asumir desde luego. Yo solo digo lo que tiene el tomo y que desde luego si eres fan de Morbius, hombre, si no tienes las historias, si no tienes la mayoría de las historias que vienen en este formato, en este tomo, quiero decir, pues sí, seguramente sí, te merece la pena comprarte el tomo. Si tienes ya muchas de las historias que ya han sido recopiladas o publicadas en otros tomos, pues seguramente no. No puedo decirte claramente un sí o un no, solo mostrarte lo que viene el tomo, comentarte que es un tomo de una lectura dura, como se suele decir, o sea que, como he dicho ya, te llevas tiempo, es denso para leer cada cómic, no es recomendable leerse muchos números seguidos. Son historias de muy variadas índoles, con muchos dibujantes diferentes, la mayor parte de ellos de una calidad bastante buena, ¿vale? Algunos muy conocidos en el inicio de su carrera, como Paul Gould, así como Craig Russell, o sea, como Rick Bracker también está por aquí, está Sonny Trinidad, por ejemplo, los últimos uno de Vampire Tales que me gustan bastante, ¿no? Y al final es una recopilación de historias de Morbius, una antología, al final como tomo es una antología de sus historias clásicas, que ya sabemos que vale 60 euros, que son casi 900 páginas. Y bueno, ya está, cosa de cada uno decidir si le merece la pena o no. Desde luego yo este tomo lo recomendaría para muy aficionados al personaje o personas que no sean aficionados pero quieran conocer al personaje, ¿vale? Eso es lo que puedo decir en cuanto a si merece la pena gastarse 62 euros o no. Vale, y aparte de eso, voy a ir acabando ya, porque este primero es el vídeo más largo creo que he realizado en cuanto
a comentar un cómic, ¿no? Aparte de ese que realicé de los formatos, que fueron más de media hora, pero este también más largo de lo que yo pensaba. Bueno, pero quiero acabar diciendo que el Morbius, a pesar del blanqueamiento que se ha intentado dar, incluso en este tomo y bueno, en apariciones posteriores, la verdad es que Morbius, por lo que te presenta aquí, me parece un ser despreciable, ¿vale? El personaje de Morbius, que asesina sin rubor, sin preocupación, aunque después se ponga a llorar de haber asesinado, porque el ansia de sangre le domina, no sé qué, no sé cuánto. A mí, yo la verdad aquí, Morbius más que nunca lo veo como un villano y un tipo que merece ser, vamos, eliminado de la faz de la Tierra. No me vale la historia, supuesta historia esa dramática de que tiene una enfermedad, bueno. A mí esa historia, y yo lo que te puedo decir que después de leer esto de Morbius me parece un tipo que deberían clavarle una estaca del corazón, que no sea un vampiro de verdad, ¿vale? Eso por acabar concluyendo. Me da coraje el tío y su actitud de llorón y de un asesino a sangre fría en muchas ocasiones, justificado por esa sed de sangre, pero no, que a mí eso no me convence para nada, ese supuesto blanqueamiento que le quieren hacer, y no ya por el color de la piel, claro está. O sea que aparte de lo que ya he comentado, eso, que quiero dejar constancia que Morbius es un puto coñazo el tío. No la historia, no el cómic, no el libro, sino el personaje es un puto coñazo. Hasta la próxima.